Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. A continuación vamos a hacer una exposición sobre telefonías móviles. Quien les habla, Jaime Melgarejo, y mi compañero Ronnie Cóndor, quien iniciará haciendo una breve introducción del tema. Bueno, hablar de telefonía móvil significa hablar de las diferentes gamas de problemas e inconvenientes que surgieron al tratar de establecer una comunicación estrecha entre inicio o lugar de inicio y lugar de fin en actividades variantes, como podría ser la distribución de servicios o la administración de distribución de bienes que requerían, digamos, estar siempre en comunicación o siempre mantener un vínculo entre las partes que estaban interviniendo. Esto originó el inicio de lo que se conocería como Private Mobile Radio, que es la precursora de los sistemas de telefonía móvil que conocemos en la actualidad. Fue evolucionando poco a poco hasta convertirse, digamos, en la SRTM, que sería el sistema de radiotelefonía móvil. En sus inicios, el sistema de telefonía móvil funcionaba como un sencillo transmisor que tenía un canal simple que era utilizado para enviar y recibir las señales. Este sistema era conocido como el push to talk, o sea, pulsar para poder hablar. Luego en los 60 se instalaron los IMTS, los Improved Mobile Telephone System, que usaban transmisores de gran frecuencia para enviar y recibir señales. Este transmisor solo soportaba 23 canales distribuidos desde 150 MHz y 450 MHz. Debido a esto, el usuario tenía que esperar mucho tiempo para esperar el tono o hacer una conexión. Otro problema generado en estos transmisores era que generaban demasiada interferencia. Luego todo cambió con los AMPS, los Advanced Mobile Phone Systems, inventados por los laboratorios de Bell, donde se dividía típicamente de 10 a 20 kilómetros de radio, donde cada uno usaba un conjunto de frecuencias. Este sistema proporcionaba más capacidad debido a la reutilización de celdas pequeñas en la frecuencia de las celdas próximas pero no adyacentes. Los elementos básicos del sistema de telefonía móvil automática son 4. Estamos hablando de la estación base, que vendría a ser la estación con la antena propiamente dicha, que se conecta al sistema de telefonía local y a los móviles. La oficina o central de conmutación, MTCO o MSC, que se encarga de hacer el cambio de comunicación entre el celular y la estación base. La estación móvil propiamente dicha sería el equipo celular. Y la zona de cobertura, que se asigna a una zona, una célula, como se explicó anteriormente, a cada estación base. El principio de reutilización de frecuencia se presupone en un limitado número de radiofrecuencias seleccionar solo una porción para una célula. En la célula adyacente se selecciona otra porción del espectro electromagnético. Los elementos que componen el sistema de telefonía móvil son básicamente 4. La estación base, que es la estación propiamente dicha, con el equipo y la antena de transmisión. La oficina de conmutación, o MSTO, o MSC, como se conoce, que es la que se encarga de hacer la conexión entre el equipo de telefonía local o fijo y la red celular. La zona de cobertura, que estamos hablando de la célula de cobertura, como se explicó anteriormente, y la estación móvil propiamente dicha, que estamos hablando del equipo celular. La solución de reutilización de frecuencias es el punto fuerte en el que se basa la tecnología TMA. Estamos hablando de en el reducido número de canales de frecuencia del que se dispone, seleccionar solo un pequeño número para una celda, de manera de que esa celda se utilice exclusivamente esos canales de comunicación. La celda adyacente utiliza otro número de canales. Como son muy pocos, se refiere a reutilizar el mismo número de canales de frecuencias asignados a una célula que esté un poco alejada. De esa manera se da una gran cobertura o una poca disponibilidad de canales. Hay un concepto básico que se debe manejar y es el de handover, que es el cambio de canal de transmisión cuando un celular pasa de una célula a otra. En ese lapso, en el momento en que se está cruzando la célula, la estación base manda una señal a la estación móvil, al celular, y dependiendo de la intensidad de la respuesta del celular, la estación base determina a cuál de las estaciones bases adyacentes está más cercana al celular. Así se cambia el canal de frecuencia por el que se haría la nueva transmisión o nueva llamada al celular.
El problema de esto es que si se está haciendo una transmisión de datos en el momento en que se deja handover, puede haber una pérdida, ya que estamos hablando de un rango de 400 milisegundos aproximadamente, que es apenas detectable en una conversación, pero en los datos sí podría haber pérdida. Varias técnicas en las que utiliza el sistema TMA para poder mejorar sus servicios son, por ejemplo, la técnica de subdivisión de células, que se refiere a disminuir el radio del tamaño de las células, que son hexagonales, y así poder tener una mayor cobertura, una mayor calidad de cobertura en el radio de alcance. Otra estrategia es dividir las células y quitar la estación base, de manera de que las estaciones bases adyacentes puedan cubrir porciones de la célula sin necesidad de nuevos equipos en la célula central. O incluso el tomar prestado frecuencias de células adyacentes. Mientras los canales en una célula están completamente copados, se toman prestados los canales de células adyacentes solo durante ese intervalo de tiempo. Así no se interrumpe la conexión o la comunicación y el cliente no lo nota. Para poder usar, digamos, usar este sistema TMA, los elementos se conectan entre sí. La estación base se encarga de comandar las estaciones de conmutación móviles para que se haga la conexión con los celulares. Estas conexiones se realizan mediante dos canales dedicados para cada comunicación, ya que estamos hablando de un sistema full duplex. La comunicación puede ser posible mediante la inscripción a las bases de datos que utiliza la estación base. Utiliza dos bases de datos para inscribir los celulares. La base de datos de los celulares locales y de celulares que están de paso por la célula. El sistema TMA brinda ventajas de un sistema digital que posibilita una interconexión con la RSI, la Red Digital de Servicios Integrados, debido a la naturaleza digital de la información que maneja voz o dato. También implanta protocolos de señalización rápida, potentes, seguras y flexibles, que permiten protección contra fraudulencia en la red. Este sistema permite utilizar técnicas de cifrado para asegurar la confidencialidad, mejorar la calidad de las comunicaciones al incorporar modulaciones digitales que trabajan con mayores relaciones de señal y ruido. Bien, la TDMA se basa en la división de la banda de transmisión en intervalos, digamos, particulares en tiempo. La transmisión se apoya en una señal portadora, puesto que se necesita un canal de envío de los datos. Esto ya implica una multiplexación en frecuencia, que se debería conocer como FDMA o multiplexación o acceso múltiple de división en la frecuencia. Este acceso dividido en intervalos de tiempo regulares es el que se conoce como TDMA. Funciona bajo el principio de enviar paquetes por intervalos específicos, y cada pareja de móvil y estación base únicamente transmiten el intervalo de tiempo asignado. Una vez que el intervalo para, se requiere una memoria interna para ir almacenando los datos que nos están mandando. Apenas el intervalo, o mejor dicho, se le vuelve a pasar el control, en el intervalo de tiempo disponible se vacía la memoria interna y se pasan los datos. Así se logra una transmisión casi uniforme que no es perceptible por los usuarios en ese momento.